Este 1 de mayo es un 1 de mayo francamente especial. Se trata en primer lugar de defender la democracia, de conseguir que nuestro país tenga una democracia decente, pero se trata también de conseguir consolidar las conquistas que hemos tenido en los últimos años y sobre todo... Este es Pepe Álvarez. Pepe Álvarez es el líder del sindicato UGT. Si os fijáis, justo detrás de Pepe hay dos mujeres perfectamente colocadas. A su izquierda, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a su derecha, pues la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y habla de que este día 1 de mayo es muy especial porque ellos salen a defender la democracia de la mano de dos ministras muy importantes porque ambas, aparte de ministras, son también vicepresidentas. Los sindicatos manifestándose de la mano del gobierno en protesta o en contra de los partidos de la oposición, que según ellos son antidemócratas, en lugar de protestar contra el gobierno, como si el gobierno en esto no tuviera nada que ver. En España llevan gobernando 6 años. La situación del mercado laboral depende del gobierno, no depende de la oposición. La situación de los trabajadores depende o está influida también por el gobierno, no por la oposición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se trata de una marcha totalmente gubernamental, totalmente estatal, donde los sindicatos van de la mano del Ejecutivo. Esto no existe en casi ningún país del mundo, salvo en países bananeros, tercermundistas, en vías de desarrollo. Y salen además para defender la democracia. ¿La democracia de qué? En España la democracia lleva vigente desde la Constitución del 78, en concreto 46 años. Y es una de las democracias más sólidas y asentadas del mundo rico. ¿De qué se tiene que defender la democracia española? Los sindicatos se han convertido en unos grandes parásitos de España, de los españoles, porque viven de tu dinero y no sirven para mejorar las condiciones laborales ni salariales de los trabajadores, sino más bien todo lo contrario. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí vais a poder observar cuál es el volumen de subvenciones que reciben tanto los sindicatos como las patronales empresariales en España desde el año 2018. Estos datos los ha recopilado Absolutexe en Twitter, que ha hecho un repaso de todas las subvenciones que han recibido estas organizaciones, especialmente los sindicatos, desde el año 2018, desde que gobierna Pedro Sánchez, por parte del Estado, por parte del Gobierno central, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, la administración local. Atentos. Esos datos son desde mediados del año 2018 hasta mediados del año 2022. Si sumamos todo el ejercicio 2022, la cifra total de subvenciones que han recibido, sobre todo los sindicatos, ronda los 1.500 millones de euros. Estamos hablando de que patronal y sindicatos reciben del orden de cerca de 300 millones de euros al año que pagamos todos nosotros, los contribuyentes, las empresas y los trabajadores de verdad. Eso sale de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestros impuestos. ¿Impuestos para sanidad, educación? Me río. Impuestos, entre otras cosas, para esto, para mamandurrias. 1.500 millones de euros para patronal y sindicatos, 300 millones de euros al año. La ley de ELA, para mejorar y atender debidamente a las víctimas, a los enfermos de esta terrible enfermedad, cuesta 38 millones. Haced cuentas. 1.500 millones para patronal y sindicato, 38 millones para los enfermos de ELA y el gobierno se resiste a aprobarlo en el Congreso. Estas son las prioridades de la izquierda española. ¿Cuál es el problema de fondo de los sindicatos? Que los sindicatos no viven de las cuotas de sus afiliados. Me parece perfecto que haya sindicatos. Yo soy un ferviente defensor de la libre asociación. Cualquiera puede montar una asociación, una entidad, una organización, un partido político, un sindicato. Me parece muy bien, pero que no te lo pague yo. Que no te lo tengamos que pagar todos. Gánatelo. Búscate la vida. Si ofreces un buen servicio, entiendo que habrá mucha gente interesada en financiarte o en afiliarse a tu organización. Los sindicatos pueden tener una labor incluso positiva, la de
defender los intereses y las condiciones de los trabajadores, representándoles legalmente ante cualquier problema, facilitándoles cuestiones burocráticas o negociaciones a nivel de empresa o a nivel sectorial, cuando son sectores o empresas importantes, grandes. Pues es lógico y normal que los trabajadores tengan representantes dentro de estas empresas o estos sectores. Al igual que dentro de una democracia, los ciudadanos confiamos en los partidos políticos para que representen nuestros intereses. Pero el problema es que los sindicatos no viven de las cuotas de sus afiliados, al igual, por cierto, que los partidos políticos y al igual que las patronales empresariales, que no dejan de ser los sindicatos de las empresas o de los empresarios. Viven de nuestros impuestos, viven del presupuesto público y eso hace que no tengan que rendir cuentas, que no tengan que defender correcta y eficazmente los intereses de sus afiliados, porque al fin y al cabo el dinero lo tienen garantizado, la financiación la tienen garantizada. Y esto genera incentivos tremendamente perversos. Pero atentos, vayamos a las reivindicaciones concretas de los sindicatos en este 1 de mayo. En primer lugar, la reducción de la jornada laboral. Ya explicamos cuál era la trampa de exigir reducción de jornada cobrando exactamente lo mismo. Concretamente en el episodio 2 de este programa que emitimos en B1. Pues bien, ahí ya explicamos en qué residía o en dónde residía la trampa. Reducir gradualmente la jornada laboral, tal y como pretende el gobierno y los sindicatos, de 40 horas semanales a 37 horas y media en el año 2025, sin reducción de sueldo, supone un coste adicional a las empresas. Porque si no aumenta la producción en la misma proporción, se está traduciendo en un incremento de los costes laborales. Es decir, las empresas, los empresarios van a tener que pagar más a sus trabajadores en comparación con lo que le estaban pagando antes, por ley. Porque claro, si la producción baja, si produces menos, si trabajas menos pero cobras lo mismo, eso es una subida salarial. Eso es una subida o un aumento de los costes laborales. Y esto es un problema, porque reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media supone un aumento de costes laborales superior al 6%. Y esto supondría un coste adicional de 28.000 millones de euros al año para las empresas. ¿Quién lo paga? ¿O es que el dinero sale de los árboles? ¿Quién paga esos 28.000 millones de euros que va a costar en España la reducción de la jornada laboral a partir del año 2025 de 40 a 37 horas y media? Pues en primer lugar, lo vas a pagar tú, lo vamos a pagar todos, porque las empresas, aquellas que puedan, trasladarán esos mayores costes al precio de sus bienes y de sus servicios. Es decir, aumentarán los precios. Y por lo tanto, serás tú, querido consumidor, el que acabarás pagando el pato. Pero esto en el caso de las empresas más eficientes, de las empresas más productivas, de las empresas que puedan trasladar ese mayor coste a su precio final sin que ello se traduzca en una reducción de la demanda, en una caída de las ventas. Pero habrá otras muchas empresas que no podrán hacerlo, que no podrán trasladar esos precios. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que muchas empresas reducirán sus beneficios o directamente entrarán en pérdidas. ¿Y qué pasa si una empresa reduce beneficios o entra en pérdidas? Pues básicamente pueden pasar tres cosas. En primer lugar, que prescinda de trabajadores. Menos beneficios o incluso pérdidas obligaría a una reestructuración de la empresa, a despedir personal. Por lo tanto, más paro. En segundo lugar, recortes de sueldo. Recortes de sueldo a todos los trabajadores de su plantilla para evitar despidos, o incluso sin poder evitarlos. Y en última instancia, en el peor de los escenarios, el cierre de la empresa, la quiebra, y por lo tanto todos a la calle. Y también más paro. Por lo tanto, lo pagan los consumidores, lo pagan las empresas con menores beneficios o pérdidas, lo pagan los trabajadores en forma de despido, recortes salariales o directamente el cierre y todos a la calle.
y como consecuencia aumenta el paro. Y si aumenta el paro, pues también afecta de alguna u otra forma a los contribuyentes, que se verán obligados a tener que pagar más impuestos o destinar más dinero público para pagar prestaciones. En definitiva, con el recorte de la jornada laboral que pretende el gobierno y los sindicatos, perdemos todos los españoles. Y lo terrible es que esto ya ha fracasado en todos aquellos países que lo han intentado poner en marcha, empezando por la vecina Francia, que también redujo la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales entre el año 1997 y el año 2009, y esa medida se tradujo en estancamiento salarial, peores condiciones laborales, menor flexibilidad para escoger libremente horario, una mayor insatisfacción de los trabajadores en su puesto de trabajo. Hasta tal punto fue un desastre que el gobierno francés tuvo que dar marcha atrás. Conclusión. Lo que plantea el gobierno, lo que plantean los sindicatos, es un gravísimo error, que pagaremos todos, especialmente, una vez más, los colectivos más vulnerables. En definitiva, con el recorte de la jornada laboral que pretende el gobierno y los sindicatos, perdemos todos los españoles. Y lo terrible es que esto ya ha fracasado en todos aquellos países que lo han intentado poner en marcha, empezando por la vecina Francia, que también redujo la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales entre el año 1997 y el año 2009, y esa medida se tradujo en estancamiento salarial, peores condiciones laborales, menor flexibilidad para escoger libremente horario, una mayor insatisfacción de los trabajadores en su puesto de trabajo. Hasta tal punto fue un desastre que el gobierno francés tuvo que dar marcha atrás. Conclusión. Lo que plantea el gobierno, lo que plantean los sindicatos, es un gravísimo error. Un gravísimo error que pagaremos todos, especialmente, una vez más, los colectivos más vulnerables. Y ante esto es normal que algunos empresarios hayan levantado la voz y estén hartos y digan basta, hasta aquí, ya está bien. Atención a lo que comentaba esta misma semana Manuel Madruga, presidente de la Federación de Empresarios de Toledo. Pero luego tienes una ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno que viene y dice: no, miren ustedes, esto es muy bonito. Los mundos de Yupi, o de Yoli, como dicen algunos, nos llevan a pensar que es muy fácil reducir la jornada laboral. Y tranquilos, compañeros trabajadores, que esto lo va a seguir pagando el empresario. Eso es un 6% más que le estás clavando al empresario, al que por otra parte le metes un leonino impuesto de sociedades que lo deja muerto. Y si es un autónomo, pues no te quiero ni contar. Todo eso es lo que hace que podamos hablar de que efectivamente hay salarios bajos, de que hay contratos precarios y de que el trabajador está mal. La cuestión es, y lo voy a decir gráficamente, ¿es el empresario un ser egoísta tipo Ebenezer Scrooge de cuento de Navidad? Y ahora que está de moda utilizar exabruptos como hace el ministro de Transportes, dice que es el puto amo el presidente del gobierno, ¿no? ¿El empresario es un hijo de puta? No. El empresario lo que está es sometido de una manera muy fuerte a un derecho laboral que lo está encorsetando. El empresario es la vaca de la que todo el mundo tira para que el Estado pueda tirar adelante. Un Estado que tira 60.000 millones de euros al año en ineficacia. Pues esto es lo que decía el presidente de la Federación Empresarial de Toledo y no puedo estar más de acuerdo. Verdades como puños. Verdades como puños. Normal que los empresarios de este país estén hartos con este gobierno. Por lo tanto, la famosa reducción de horarios por parte del gobierno que plantean los sindicatos y el Partido Socialista y Sumar va a ser una tragedia. Va a ser un gravísimo error que va a afectar negativamente a los trabajadores, a los empresarios, a los consumidores. Se trata de un gravísimo error. Pero habla el gobierno de que gracias a sus políticas se están mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. ¿En serio? Veamos qué es lo que dicen los datos. El gobierno habla de intentar conseguir pleno empleo. Pues bien, atención al próximo gráfico. Lo cierto es que en España nunca se ha logrado el pleno empleo.
Pero aún más trágico es que en la actualidad España lidera la tasa de paro del mundo rico, tanto de la Unión Europea como de la OCDE. La última EPA, la del primer trimestre, se destruyeron 140.000 empleos y el paro aumentó en 117.000 personas, el peor dato desde el año 2015, excluyendo la pandemia. En la actualidad España tiene una tasa de paro del 12,3%, sin contar el maquillaje estadístico, los famosos fijos discontinuos que en realidad no trabajan y que si los sumáramos darían como resultado una tasa de paro próxima al 16%. Por lo tanto, pleno empleo, estamos de broma. España está a la cabeza de la tasa de paro de todo el mundo libre. Una tasa de paro superior al 12%. Y en el caso de los más jóvenes, tal y como vemos en el siguiente gráfico, la situación es aún peor, porque el paro juvenil en España supera el 28%. Ahí tenéis todos los países de Europa, a la cabeza de toda la Unión Europea, por encima incluso de Grecia. Es una auténtica tragedia. Y ya, por último, hablan de mejoras salariales, de mejorar el sueldo de los trabajadores. ¿En serio? Pues tampoco. Fíjate tú por dónde. Datos oficiales. España, los españoles tienen la misma renta per cápita en la actualidad que en el año 2019. Fijaos en el siguiente gráfico. La renta per cápita en España apenas ha aumentado en los últimos 5 años. Tenemos una renta per cápita casi idéntica a la que teníamos en el año 2019, antes del estallido de la pandemia. Y esto es consecuencia, básicamente, de 3 efectos. En primer lugar, estancamiento económico. España ha crecido muy poco durante los últimos años. Después de la crisis, la recesión del año 2020, durante la pandemia. En segundo lugar, la inflación. El impacto de la inflación. Los salarios han subido menos que la inflación. Por lo tanto, eso ha lastrado el poder adquisitivo de las familias. Y en tercer lugar, los impuestos. España es un auténtico infierno fiscal. Nos han machacado a impuestos. Y los impuestos, cuantos más suben, menos cobras. Por lo tanto, es normal que haya cada vez más contribuyentes que estén hartos y que, al igual que los empresarios, se quejen de la brutal fiscalidad que existe en España.